Venga, ponte los auriculares. Coño. Coño. Artistas. Ay. De la pinta. Moscatel, ¿me puedo poner un poco? Ah, tita freda. Fuera, pues no rebanarás. Ponte los cascos. Ahora me Y prueba el microbio. Ya. Gracias. ¿Así te va bien? ¿Te oyes tú? A ver. Sí. ¿Te oyes mejor ahora? Antonio. Sí, me oigo muy bien. ¿Te oyes bien? Vale. Muy fuerte. Sí, sí. Buenos días, chicas y chicos, y si hay algo más también, abrimos el Groove Chat. Día especial hoy en el Groove Chat. Hoy no tenemos músicos, raro aquí, pero tenemos a dos personas que forman parte de lo que es el arte. Y el arte no es que tenga mucho frío, sino el arte es un concepto difícil de definir. Y tenemos con nosotros a Antonio Moyano, 35 años de Mahón, pintor, y a Chim Todo, 15 añitos y futuro periodista de radio. Vamos a ir por partes. Antonio Moyano, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Bien. Vamos a ver, Chim Todo, bon dia, 15 anyets d'amor i tu vols ser periodista de ràdio, correcte? Sí, sí, buen día, buen día. Perfecte. Vamos a empezar hablando contigo, Antonio, sobre ti. A ver, cuéntanos algo sobre ti. Tú eres pintor, pero ¿cómo te defines? Me has dicho que más bien artista, plástico. Concrétanos un poquito, por favor. Bueno, yo soy pintor porque lo que mayoritariamente hago en mi vida es pintar cuadros. Sin embargo, pues considero que mi obra actual, y ya viniendo de unos años hacia aquí, pues ha ido mutando y no simplemente solo pinto con pinceles, ¿no? Perfecto, vamos a introducir un poquito ahora a Chim para que luego pueda intervenir en esta entrevista. Chim, Todo, 15 años, eres de Mahón, estudias cuarto de eso y tú empezaste en esto de la radio haciendo entrevistas de freelance, tú solo por la calle con un micrófono, pillando a la gente, ven aquí que te quiero entrevistar, ¿es correcto? Sí, sí. Pero desarrolla un poquito más eso, a ver, explícanos un poquito más cómo fue eso, qué tipo de micrófono utilizabas, de qué hablabais, cuéntanos. Bueno, pues en principio un micrófono, no, sino como más bien una cámara con un micrófono incluido, y la idea surgió de un grupo en Facebook que con una amiga pues creé, que se llamaba Mahón Revive Ya, porque en invierno Mahón está un poco muerto y bueno, hay que reactivarlo un poco, y surgió a base de decir, nos estamos quedando sin nada, y que dijimos, hemos de hacer algo, y si no hacemos algo, pues, y de ahí surgió ir por la calle preguntando a los turistas, habitantes, qué le parecían los temas más actuales del local. Y luego tú quieres estudiar ciencias de la información, o sea, periodismo. Sí, sí. Antes me has comentado que te sorprende que hoy en día aún la radio funcione. Matiza un poco eso, a ver. Bueno, pues que respecto a la televisión, que surgió hace unos años atrás, pues al ver la imagen ya ves lo que sucede al instante mientras oyes lo que dicen. En cambio en la radio pues ahora mismo no nos están viendo y no pueden ver lo que estamos haciendo ahora mismo, aunque solo hablemos, hay muchas cosas que puedes ver. Ahí entra la inmediatez de la radio, ¿no? Que justo al momento, casi como internet, podemos informar de lo que está pasando. Bueno, a partir de ahora, Chim, me gustaría que cuando quieras tú puedes intervenir en la entrevista que le vamos a hacer a Antonio. Estás en tu casa y esta, pues tu primera entrevista con nosotros con Onda Cero, que te vaya todo muy bien. Antonio, vamos a pasar a lo tuyo, vamos a ver. Tú, cuéntanos tus estudios, por favor. Bueno, soy licenciado en Bellas Artes, hice previamente aquí
la Escuela de Artes y Oficios en Menorca, licenciatura en Bellas Artes de San Jorge en la UB de Barcelona y el CAP de dibujo en la UPC. Y luego pues aparte he hecho algún curso pues de inglés y cursos complementarios. Tú dices que pintas desde los 5 años, que pintabas con 5 años. Sí, bueno, fui aquí al Ateneo de Mahón por primera vez. Mi madre me dice que yo se lo pedía de ir allí y estuve yendo unos años. Creo que también es vocacional, indudablemente como lo de Chim, porque es una pasión, ¿no? Es una manera de vida. ¿Tienes algo guardado de esa época? De 7 o 8 años algo. Perfecto, guardado. Pero poco. Vamos a ver, yo quiero hablar del tema de las gitanas. Tú tienes una serie, no sé si se llama serie, dentro de tu obra, que es con gitanas. Explícanos un poquito el tema de las gitanas, que les recomiendo a todos vosotros que luego os explicará dónde se pueden ver, que no os perdáis, el tema de las gitanas es fantástico. Cuéntanos sobre las gitanas, por favor. Bueno, el tema de las moyanas, las gitanas, cada uno lo dice de una manera. No, es lo mismo, simplemente son maneras de... bueno, eso surge en el año 2004, yo tengo algunas pruebas con unos trapos donde limpio los pinceles y las mismas camisetas. Un fin de semana que me quedo sin bastidores, tengo mucho material y entonces pues quiero pintar. Y digo, no puede ser que tenga que dejar de pintar por una falta de algo. Tengo que crear algo con lo que tengo, ¿no? Porque hay gente que con pocos medios pues siempre te estimula más la creatividad. Y entonces hago unas pruebas y de ahí eso ha ido evolucionando y declinando. Las figuras femeninas las hago porque... Y actualmente detrás de esto lo que hay es pues también la igualdad de la mujer con el hombre, la igualdad de las razas y de las culturas. Y, o sea, yo lo que hago realmente siempre es con unas buenas palabras y una cosa visual bonita y agradable, tiene un trasfondo social detrás, ¿no? Cultural además, ¿no? Y de paso reciclas, perdón, material que sería de desecho, ¿no? Exacto, no siempre, pero una parte de ella sí, de esta línea. Que eso es lo que utilizas para dar la forma de gitana, que luego pintas encima y creas una especie de relieve en el cuadro, ¿no? Sí, señor. Como antes hemos comentado, ¿te preocupa que esa obra sea perecedera? Que esa obra sea perecedera. Bueno, en realidad un artista solo se tiene que preocupar de hacer la obra. Que la obra, mientras la hace, ese mensaje quede. Por lo tanto, si a un nivel material esa figura o esa pieza se cae, o se pudre, o se rompe, no es mi problema, ni el problema del artista. Mi problema es que el mensaje intrínseco que va en esa obra perdure. Hoy en día, a través de una fotografía, a través de internet, a través de cualquier medio, eso puede perdurar. Esa es mi opinión. Obviamente, claro que me gustaría que durase mucho. Yo creo que mi obra seguro que va a durar más que yo. Luego ya entraría el trabajo de los restauradores y demás, si tienes algo que decir. Hay que generar puestos de trabajo también. Perfecto. Antes hemos hablado el tema de marchante, que tú le llamas de otra manera. ¿Tienes marchante o una persona, cómo le llamas tú a la figura que te puede ayudar a ti? ¿Tienes marchante tú? He tenido alguno, actualmente no tengo un marchante, tengo un mentor, que es un señor que es crítico de arte y periodista, además tiene un currículum muy dilatado. Dinos su nombre, por favor. Santiago Polarski. Este señor pues tuve la gran suerte de conocerlo en el año 2008 en Nueva York y él pues me ha ido un poco guiando moralmente y a una manera más, no a una manera material, sino a una manera más espiritual y mental de cómo se hace un artista de verdad, ¿no? Este señor pues ha trabajado para Salvador Dalí, para Uri Geller, ha hecho entrevistas a los Beatles, a Marilyn y a mucha gente. Pues muy bien, estar en buenas manos. Perdona que te haga un detalle, este señor, te voy a decir en tu beneficio, que él siempre me indica que esta línea de obra, aunque no sea la mejor mía conceptual, que me has dicho las gitanas, que la potencie. A mí me parece fantástica, no conozco toda tu obra, pero me llama